Hola, bienvenido a mi canal de YouTube. Mi nombre es César Herrera. Si es la primera vez que pasa por aquí, te invito a que te suscribas, porque cada semana estamos subiendo nuevos videos, las prédicas de la iglesia y reflexiones que te van a ayudar a edificar tu fe en Dios y en nuestro Señor Jesucristo. En el día de hoy me encuentro afuera en el estacionamiento, ya comenzó a hacer un poco de calor y usualmente en los días de verano comenzamos a hacer los servicios debajo de este árbol. Hacemos los servicios, nos colocamos por allí y las personas para escuchar la palabra se colocan aquí debajo del árbol. Entonces, en el día de hoy quiero compartir con ustedes una reflexión acerca de lo que dice Santiago 1 y voy a leer desde el versículo 2, leyendo la Nueva Traducción Viviente. Dice la fe y la constancia. Cuando leemos en la Nueva Traducción Viviente, pues se traduce así: constancia. Dice: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su consistencia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos, y no les faltará nada. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios, y Él se la dará. No los reprenderá por pedirla. Días atrás hablábamos en la iglesia, y el mensaje ya está disponible en este mismo canal, sobre la lámpara. ¿Qué es tener la lámpara encendida? Hablábamos específicamente acerca de la parábola de las 10 vírgenes. La parábola de las 10 vírgenes representa a la iglesia del Señor, y el novio representa al Señor que viene por su iglesia. Entonces decía en esa porción, y dice la palabra, de que el reino de los cielos es semejante a esta parábola, donde podemos ver que son 5 vírgenes que son sensatas y hay 5 que son insensatas. ¿Por qué se le llama insensatas? Se le llama insensatas porque no tomaron para el camino o no prepararon sus lámparas, no acondicionaron para tener aceite extra. Y para irme en detalle con todo ese mensaje, usted puede irse al mensaje, una vez más le digo. Pero dentro de lo que es una lámpara, si usted alguna vez ha pasado como nosotros en Latinoamérica, que hay situaciones donde la electricidad se va y usted necesita auxiliarse de un método que pueda poder iluminarse por largas horas, como lo permite una lámpara de aceite, de queroseno, de gasoil, de gas, pues básicamente en una lámpara está la parte donde va el aceite o donde va el gas, y se supone que debe de haber una mecha, y la mecha debe estar insertada en la lámpara. Como la mecha debe estar insertada en la lámpara, en la medida que la lámpara se pasa el tiempo y se va consumiendo, entonces la lámpara, el gas se va consumiendo, la mecha va absorbiendo ese gas, y no solamente que va absorbiendo ese gas, sino que en la medida que se absorbe el gas y el fuego quema, pues la mecha se consume. Yo le decía a la congregación de que si solamente procuramos tener aceite, y eso es importante, pero si no trabajamos la mecha, si no buscamos la forma de cómo mantener una mecha larga, independientemente de que haya aceite dentro del espacio de la lámpara, pues entonces nosotros vamos a necesitar más mecha, porque si la mecha es corta, pues el tiempo que va a iluminar es corto, a pesar de que haya aceite en ella. Entonces es importante el aceite, es importante tener aceite, tener unción en nuestra vida devocional en el Señor, y la unción es algo que se busca en la intimidad. No estamos hablando del pan diario de cada día, sino de unción. Cuando hablamos de unción, la unción se puede conservar, se puede reservar. El pan diario de cada día tenemos que buscarlo para recibir esa palabra de parte de Dios a diario. Pero la unción se va acumulando. En la medida que nosotros buscamos más unción, podemos acumular más unción. Y en la medida que tenemos un depósito mayor, pues entonces en el momento que sea necesario iluminar, porque hay una densa tiniebla, porque hay oscuridad, pues entonces vamos a tener la capacidad de poder hacerlo porque tenemos aceite. Ahora bien, si hemos acumulado aceite y no hemos trabajado la mecha o no hemos hecho lo posible para que la mecha se mantenga siempre larga, pues entonces no importa que haya mucho aceite, si la mecha es corta, entonces no vamos a poder iluminar tampoco. Leyendo este texto, y hablaba con Rode, de que aquí en Santiago, cuando habla acerca de esto,
de que la consistencia va a hacer en nosotros que nosotros seamos perfectos, pues entonces esa consistencia representa la mecha dentro de la lámpara. La lámpara tiene que estar encendida. Una lámpara que está encendida es aquella persona creyente en Jesucristo que su ojo espiritual está abierto. Entonces, cuando el ojo espiritual está abierto, podemos ser testigos de lo que Cristo está haciendo. Serán testigos cuando vengan sobre ustedes el Espíritu Santo. Entonces, para poder ser testigos de lo que Cristo está haciendo al día de hoy en medio de su iglesia, tenemos que buscar el bautismo en el Espíritu Santo, tenemos que buscar la llenura en el Espíritu Santo. Y una vez esa llenura viene, entonces nosotros tenemos que mantener esa llama constantemente ardiendo para que nosotros entonces podamos ver lo que el Señor está haciendo hoy, no lo que el Señor hizo ya ni siquiera el mes pasado, la semana pasada, sino lo que el Señor está haciendo hoy. Y en ese deseo de poder ver o querer ver lo que el Señor está haciendo hoy, pues entonces es importante tener la lámpara encendida. Una lámpara se enciende y no es para ponerla en un lugar bajo o un lugar oculto. Una lámpara se enciende e ilumina todo el lugar donde se encuentra. Y el Señor, su deseo es para nosotros como su iglesia, que nosotros podamos ser encendidos y que nosotros podamos ver lo que el Señor está haciendo. Y cuando nosotros podemos ver lo que está haciendo, podemos hacer como dijo Jesús. Jesús dijo: yo no puedo hacer nada que no vea hacer a mi Padre. Jesús, autor y consumador de la fe, nos dejó en las Escrituras la enseñanza de que tenemos que ser efectivos, de que para poder ser efectivos, vamos a ser efectivos en la medida que nosotros vemos hacer al Espíritu de Dios lo que hace. Entonces nosotros podemos repetir lo que el Espíritu hace, porque Jesús hacía lo que hacía el Padre. Entonces el Señor nos ha dado su Espíritu para que nosotros podamos, con los ojos abiertos, con la lámpara encendida, poder ver y hacer lo que el Espíritu está haciendo en este tiempo, el Espíritu Santo está haciendo en este tiempo. Entonces, una vez nuestra lámpara está encendida, una vez vamos trabajando para acumular ese aceite, para estar listo para cuando venga el novio por la iglesia, Jesucristo venga por la iglesia, también tenemos que trabajar nuestra mecha. ¿Y cómo trabaja nuestra mecha? ¿Cómo extendemos nuestra mecha para mantenernos sumergidos en ese aceite? Dice aquí que por medio de ¿qué? De la constancia. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, y eso responde a la pregunta: ¿por qué si Dios es bueno, por qué me pasan cosas malas? ¿Por qué si Dios lo sabe todo, por qué permite que a mí me ocurran X o Y situaciones? Entonces, cuando viene cualquier tipo de problema, es el método que Dios utiliza para que en nosotros se produzca la constancia o la paciencia, considerándolo como un tiempo para alegrarse mucho. Cada vez que viene adversidades a nuestra vida, debe de ser un momento para nosotros alegrarnos mucho. Y yo no te voy a decir de que cada vez que a mí me pasa algo que yo no quisiera que me pasara, yo me alegro. No es así. Sin embargo, la Biblia nos exhorta claramente de que si alguna cosa nos reta, nos pone en la posición donde tenemos que ejercitar la paciencia, donde tenemos que ser constantes a pesar de que no vemos lo que nosotros entendemos que por fe vamos a recibir, debemos considerarlo como un tiempo para ser de mucha alegría, un tiempo de mucha alegría, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe es la lámpara encendida, la lámpara que puede ver las cosas, la sustancia de lo que se ve. Llama las cosas que no son como si fuera. La constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. O sea que para que la lámpara esté encendida se requiere fe. La fe es tener la lámpara encendida, el ojo espiritual apercibido, abierto para poder ver lo que Dios está haciendo y por fe nosotros actuar bajo esa dirección. Pero si no hay constancia, nuestro tiempo para actuar va a ser limitado, va a ser breve. Pero cuando nosotros le permitimos a Dios que esa constancia se desarrolle en nosotros, que esa paciencia se desarrolle en nosotros, pues no solamente es la fe la que va a permitir que ilumine, sino que la constancia va a permitir que esto sea integral, que esto se desarrolle.
Dice en otra parte que por la fe y la paciencia se heredan las promesas. O sea que por la fe y la constancia se heredan las promesas. Por la fe uno lo ve en lo espiritual, pero por permanecer constante en lo que Dios dijo, es entonces ahí donde uno puede ver materializado justamente lo que Dios dijo que iba a hacer por medio de la fe. Entonces, por la fe y por la paciencia, o por la fe y por la constancia. La constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Versículo 4. Así que dejen que crezca, pues una vez que su consistencia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. O sea que una vez la mecha de tu lámpara crezca, una vez que crezca la mecha de la lámpara que se va a empapar de unción, una vez que crezca la consistencia y se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos. Y esa es la clave para ser perfectos y completos delante de Dios de acuerdo con este texto. No nos va a hacer falta nada, no les faltará nada. ¿Por qué? Porque si ya por fe estás iluminando, si ya por fe te estás moviendo conforme a la instrucción del Señor, pues entonces te hace falta ahora paciencia para que cuando veas que lo que el Señor te prometió no se está dando en el tiempo presente, tú sigas avanzando, caminando en dirección hacia lo que el Señor ya te dijo por fe y tú lo creíste por fe. Ahora esa consistencia te va a permitir alcanzarlo. La fe es como un cheque que se emite a tu nombre. La paciencia es cuando usted va al banco y lo cambia. Pero entre lo que recibe el cheque y lo que va al banco a cambiarlo, pasa un periodo de tiempo que solamente el Señor sabe. Entonces, por la fe y la consistencia, vamos a ser perfectos y completos. Si nos hace falta sabiduría en ese tramo, en ese trayecto, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se las dará, no los reprenderá por pedirla. O sea que en medio de nosotros desarrollar esa consistencia, si nos hace falta sabiduría, sabiduría es saber cómo. O sea, no solamente tener la información de qué hacer, sino cómo hacerlo. Muchas personas tienen mucha información al día de hoy, pero no saben cómo utilizar la información de forma debida para poder obtener un resultado requerido. Entonces, la sabiduría, saber cómo, mientras nosotros somos constantes, es importante. Y entonces dice aquí que si no sabemos cómo, podemos venir donde nuestro Dios y Padre generoso y Él nos dará esa sabiduría. Dice el versículo 6, ya para terminar: cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado para el otro. En las otras traducciones hemos leído: la persona que es de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué es doble ánimo? Tener una lealtad dividida. Cuando una persona es leal o es fiel, se mantiene firme con una sola persona o con un solo grupo de personas o con un solo tipo de pensamiento. Pero cuando la persona tiene la lealtad dividida, hoy pisa de un lado y mañana pisa del otro. Pero cuando una persona se mantiene leal a lo que has escuchado de Dios, pues entonces va a ser constante. Cuando se la pidan la sabiduría, cuando le pidan saber cómo hacer lo que necesitas hacer, asegúrate de que tu fe sea solamente en Dios, no en Dios y por si acaso el método B. Solamente en Dios y punto. Cuando haga falta sabiduría para que la constancia se desarrolle en medio del momento de la prueba, que todavía no hemos cumplido lo que la fe nos ha permitido ver que el Espíritu de Dios está haciendo en este tiempo, pues entonces podemos venir a nuestro Padre Celestial y decirle: enséñame cómo esperar en ti hasta que yo vea lo que por fe recibí. Dios te bendiga. Si esta palabra te bendijo, si esta palabra fue de ánimo, fue de aliento para ti, te invito a que compartas este video para que otras personas puedan ser bendecidos igual que tú, y nos vemos en el siguiente video.